Así que ya gracias a la hermana Ángela por haber orado por este culto, por este tiempo también del mensaje. Así que vamos a empezar leyendo el libro de Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 17. Del 1 al 17. Dice la palabra de esta manera. Dice: tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y Reina Valera dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ese es el primer versículo. Voy a continuar en Reina Valera. Dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, o Isaías, ¿verdad? O Isaí, muchos le dicen Isaí. Engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la cual fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abia, Abia a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Joatam, Joatam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14 generaciones. Amén. La genealogía de Cristo. Mis hermanos, usted dirá: ay, pero tantos nombres, ¿qué hacemos con tantos nombres? Bueno, no vamos a hablar de la vida de cada uno de ellos. Aquí lo que nos importa es por qué Cristo está envuelto en toda esta genealogía. Yo quiero hacerles preguntas en esta mañana, mis hermanos. ¿Qué es lo que recuerdas tú de tus abuelos? ¿Cuántos tienen abuelos vivos todavía? A ver, levanten la mano. ¿Tienen algunos abuelos vivos? Muy bien. Yo sé que usted recuerda muchas cosas de sus abuelos, desde su niñez, desde su infancia. A ver, para los que ya no tienen abuelos, vamos a ir un poco más lejos si se acuerdan. Algunos tienen recuerdos de sus bisabuelos, de su tatarabuelo, del padre, del padre, del padre, del padre de tu padre. Ninguno, ¿verdad?, tiene recuerdo. Yo me acuerdo de mis abuelos, pero realmente no sé quiénes han sido mis tatarabuelos. No los conozco. Así que es interesante que en este árbol genealógico de Mateo hay muchas cosas que vamos a hablar el día de hoy en resumen, en palabras resumidas. Pero también quiero decirles, ¿qué les gustaría a ustedes descubrir en su árbol genealógico? ¿Qué les gustaría a ustedes descubrir? A mí me gustaría descubrir de dónde viene mi familia, por ejemplo. Sí, sabemos mucho que siempre tenemos una conexión con España, yo lo sé. Pero, ¿qué hay aparte de España? ¿Alguien reconoce alguna descendencia de algún otro país que no sea España o su nación? ¿De qué parte exactamente? Del Líbano, por ejemplo. Rufino sabe claramente que tiene muchos familiares, ancestros que eran del Líbano, ¿verdad? Bueno, yo estoy todavía tratando de aclarar. Una parte de mi familia dice de Japón, otra parte de mi familia dice que de la China. Bueno,
Vamos a ver de dónde, pero siempre hay una mezcla. Por eso digo, ¿qué le encantaría a usted descubrir de su árbol genealógico? Bueno, hoy vamos a descubrir de ese árbol genealógico quién es Cristo, quién es Jesucristo, quién es nuestro Señor. Nos debe interesar. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cada evangelio siempre va a describir eventos y la vida de Jesucristo. Cada evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, van a describir informaciones de la vida de Jesús. Pero cada uno escribe específicamente a un tipo de audiencia. Específicamente a un tipo de audiencia. Y enfatizan distintas características de Jesús. Si somos entendidos en el contexto del libro de Mateo, desde su capítulo 1 hasta el capítulo 28, si somos entendidos, mis hermanos, vemos que Mateo escribe exclusivamente a los judíos. Eso es importante. Escribe exclusivamente a los judíos y les presenta a Jesús como el rey de los judíos. Le presenta a Jesús como el hijo de David, como estamos leyendo en la genealogía, en el primer versículo, como el hijo de David. Le presenta a la audiencia de judíos como el hijo de Abraham, como el hijo de Abraham. Ahora, ¿cómo sabemos que ha sido escrito exclusivamente a los judíos? Bueno, lea todo el libro de Mateo. Te va a encontrar muchas citas de los apóstoles y del mismo Jesús que se refiere al Antiguo Testamento, que era muy entendido y muy importante para la vida de los judíos. El Torá, el Talmud y toda esa colección en la cual ellos guiaban sus vidas. Conversaciones con fariseos, conversaciones con saduceos, las costumbres de los judíos, las tradiciones de los judíos. Entonces vemos claramente que el libro de Mateo es un libro escrito exclusivamente para los judíos. Y mis hermanos, desde el comienzo mismo del Evangelio de Mateo, que hemos leído ahora la genealogía, desde el comienzo mismo, Mateo presenta la genealogía de Jesús. ¿Saben para qué? Para demostrarle a los israelitas que las escrituras del Antiguo Testamento anunciaban al Mesías prometido. Anunciaban al Mesías prometido. Así que, mis hermanos, ¿qué vemos en esta genealogía? Del versículo 1 hasta el 17. Yo he tratado de estudiar y analizar esta genealogía y puedo decirles, mis hermanos, que esta genealogía no por gusto empieza con Abraham. No por gusto empieza con Abraham. Eso es lo que vamos a mirar ahora. Porque Mateo quiere demostrarle a los judíos que el pacto de Dios con Abraham, está unida a Jesucristo. Y no solamente está unida a Jesucristo, porque si está unida a Jesucristo, está unida a la fe cristiana. Ese pacto de Dios con Abraham no solamente era para los judíos. Ahora vamos a mirar eso. Porque tiene una unidad, tiene todavía ese cordón umbilical unido a Jesucristo como el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Y si está unida a Jesucristo, está unido también a nuestra fe cristiana. También está unida a nuestra fe cristiana. Así que yo quiero que miremos tres cosas importantes en esta genealogía. Uno, la veracidad del pacto que está representado en los nombres que Mateo le pone a Jesús aquí en esta genealogía. Vamos a enfocarnos en los nombres que tiene Jesús en esta genealogía. Número 2, la naturaleza de ese pacto de Dios con Abraham. ¿Se acuerdan? Génesis 12, Génesis 17. Es esa naturaleza de ese pacto. ¿Sabe sobre todo en qué? En las personas mencionadas aquí en esta genealogía. Nos vamos a enfocar también en las personas que están aquí nombradas en esta genealogía para entender la naturaleza del pacto de Dios. Y como número 3, los beneficios del pacto. ¿En qué nos beneficia este pacto que Dios hizo con Abraham y que ahora nos aclara que está en Jesucristo? Y nosotros que creemos en Cristo, ¿en qué nos beneficia ese pacto de Dios en el día de hoy, en nuestras vidas cristianas?
Vamos a empezar, mis hermanos. Por eso digo, traigan sus Biblias cada domingo, porque necesito que usted y yo hagamos un recorrido. Sabemos que aquí se dificulta un poco porque no se puede ver bien lo que escribimos, los versículos. Hemos tratado todos los colores posibles, no ha sido posible. Ojalá pronto volvamos a la cafetería. Ahí sí vamos a mirar todo el libro completo. Pero por ahora traigan sus Biblias, mis hermanos. ¿Ok? Y acomódense. Gracias, Angelito. Acomódense y amárrese su cinturón, que vamos a hablar ahora de lo que nos importa. Versículo 1. Los títulos de Jesús. ¿Cómo llama Mateo a Jesús en esta genealogía? Mire cómo lo llama. Hijo de David. Hijo de Abraham. Y más adelante en el versículo 16 dice, Jesús llamado el Cristo. Nuestro Jesús, nuestro Señor, es el Hijo de David. Nuestro Señor es el Hijo de Abraham. Nuestro Señor es el Cristo, llamado el Cristo. ¿Qué significan estos nombres? Con el pacto de Dios para su pueblo. ¿Qué significan estos nombres para los judíos en el momento en que Mateo está escribiendo este evangelio, perdón? ¿Saben qué, mi hermano? ¿Qué significa hijo de David? Usted va a leer mucho que dice hijo de David, hijo de David. En todo el libro de Mateo siempre van a mencionar a Jesús o como hijo de David, o como hijo de Abraham, o como el Cristo. Siempre. ¿Por qué? Porque Mateo quería que los judíos entendieran quién era el Mesías. Hijo de David significa la promesa, la confirmación de la promesa y la profecía de que de la casa de David vendría el Mesías. De la casa de David iba a venir nuestro Señor Jesucristo. No hay duda de que la persona de David tiene gran importancia en el pueblo de Dios, en el pueblo judío. Y Mateo quiere demostrar que Jesús es linaje de David. Jesús es linaje de David de acuerdo a la fiel promesa de Dios. Usted y yo el día de hoy, mis hermanos, vamos a gozarnos de saber que la promesa que Dios le hizo a Abraham miles y miles y miles de años atrás, todavía Dios la sigue cumpliendo. Amén. Todavía Dios es fiel. ¿Y saben quién demuestra su fidelidad? En Cristo Jesús nuestro Señor. Denle un aplauso grande al Señor. Es en Él que se realiza esta promesa. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 19. Déjenme buscarlo. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 19. Mire lo que dice. Ahora hemos ido al Antiguo Testamento. Mire lo que dice la palabra. Dice lo siguiente. Pero el Señor no quiso destruir a Judá por consideración a su siervo David, pues le había prometido mantener encendida para siempre una lámpara para él y sus descendientes. El Señor no rompe sus promesas. Nosotros rompemos las promesas de Dios. Nosotros somos infieles, nosotros somos imperfectos, nosotros hasta juramos a veces que vamos a hacer las cosas y no las hacemos, pero Dios siempre cumple su promesa. Él le dijo a David que de su casa vendría el Señor, y así fue. De la casa de David viene nuestro Jesucristo. Entonces, mis hermanos, el título de hijo de David le corresponde a Jesús por designio de Dios, por voluntad de Dios, y su derecho perpetuo al trono de David. Jesús tiene un derecho dado por Dios al trono de David, a la casa de David. Ahora, ¿qué significa hijo de Abraham? Bueno, que Abraham y su papá, esa no es la respuesta. Hijo de Abraham significa, mis hermanos, que en Cristo Jesús está la base del pacto que Dios ha hecho con Abraham. Por eso se llama hijo de Abraham. Mi hermano, le están llamando. Espero que no lo llamen para cobrar a esta hora. Génesis capítulo 12. Vamos a Génesis capítulo 12. Ponga en silencio, por favor, si puede.
o en vibrador. Entonces así, si es una llamada urgente, usted se hace un ladito y la contesta, por favor. Muchas gracias. Génesis 12, ¿verdad? Versículos del 1 al 3. Mire lo que dice con respecto al hijo de Abraham. ¿Qué dice el hijo de Abraham con respecto al hijo de Abraham? El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Esa es la promesa de Dios a Abraham. Luego, más adelante, en Génesis 17, sigue avanzando unos capítulos más. En Génesis 17, versículos 6 y 7, otra vez Dios confirma el pacto que tiene con Abraham. Que es muy importante que vayamos mirando estos pactos, esto que dice Dios en su pacto, porque luego vamos a ir a Cristo y ahí vamos a ver la confirmación del pacto de Dios. Dice Génesis capítulo 17, versículos 6 y 7, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y usted puede seguir leyendo si quiere el pacto de Dios con Abraham. Pero quiero detenerme ahí, porque ¿qué tiene que ver este pacto de Abraham con Cristo? ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Pastor, tráiganos un tema, algo que tenga que ver con nosotros. Bueno, vamos a Gálatas, al Nuevo Testamento, donde Pablo ahora le habla a los boricuas, le habla a los cubanos, le habla a los dominicanos, porque según la división territorial, o eran judíos o eran gentiles. Bueno, todos nosotros somos gentiles, que hemos venido a Cristo. ¿Qué dice el libro de Gálatas? Gálatas capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 6 hasta el 9. Dice lo siguiente. Es importante todo esto, mis hermanos. Tal como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Si usted tiene fe en Cristo Jesús, si usted ha venido al reino de Dios por fe en Cristo Jesús, usted también es hijo de Abraham. Por pacto perpetuo de Dios a Abraham. También usted es hijo de Abraham, hija de Abraham, si puso su fe en Cristo Jesús. Versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ve, ahí está hablando. Ahí dice gentiles, pero inclúyase usted ahí. Boricua, dominicano, peruano, ¿verdad? Cubano, todos están incluidos allí. Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que viven por la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los que viven por la fe. No estamos hablando de una salvación general, estamos hablando de los que viven por la fe, los que creen en Jesucristo, son también creyentes en Abraham. Mis hermanos, y Pablo, este pasaje de Gálatas, o este libro de Gálatas, mayormente les habla a los que no son judíos, pero que han venido a la fe en Cristo Jesús. O sea, incluyéndonos nosotros, también nos podríamos incluir. Entonces, mis hermanos, quiero cerrar con esto de los nombres de Jesús. Algunos dirán, o algunos pensarán, no de esta iglesia, sino de otro lugar, que la promesa de Dios a Abraham en la Biblia dice literalmente que Isaac es la simiente prometida. Pastor, usted está equivocado. Es Isaac la simiente y no Jesucristo. Bueno, muy bien. ¿Tiene razón? Claro que sí. Es Isaac, esa simiente prometida. Pero en sentido biológico y en sentido paternal. En sentido biológico y paternal, Isaac es la simiente prometida. Pero no olvidemos algo. Isaac nació con pecado.
Porque todos los que nacieron después de Adán y Eva, todos nacieron con pecado. Todos, nadie se escapa de su naturaleza pecaminosa. Entonces, Isaac es la simiente prometida a Abraham, pero en sentido biológico y paternal, pero en sentido espiritual, en sentido de poner este pacto en lo que es del reino de Dios, en lo que es espiritual y en su propósito divino para el cumplimiento total del pacto. La simiente prometida a Abraham es Jesucristo, quien nació sin pecado. Él es, por eso que usted ve la genealogía de Mateo, desde Abraham hasta Jesucristo. Él es la simiente, Él es la descendencia prometida, como propósito divino de aspecto espiritual. Yo quiero que vayamos a Gálatas, porque otra vez, mi hermano, Gálatas es muy importante para entender que también nosotros somos la nueva Israel, somos la simiente, somos la descendencia también que venimos al reino de Dios, venimos por fe en Jesucristo. Así que no nos sintamos que somos diferentes solo porque no somos judíos, pero por fe somos un solo pueblo, somos una sola nación. Así que Gálatas capítulo 3, versículos del 16 al 18, miren lo que dice. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Mire, Pablo mismo lo explica. No dice a las simientes, como refiriéndose a muchos, sino a uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga como para invalidar la promesa. Porque si la herencia es a base de la ley, ya no depende de la promesa, pero Dios la otorgó a Abraham mediante la promesa. Cristo es ese descendiente prometido a Abraham. Cristo es esa simiente que hace posible el pacto de Dios con su pueblo. Y el versículo 17, como hemos leído, dice que no anula la promesa. ¿Por qué? Porque el contexto del pacto de Dios a Abraham, ¿qué dice el pacto? Porque estamos hablando mucho de pacto, pero ¿cuál es el contexto del pacto? Yo seré tu Dios, dice Jehová, y ustedes serán mi pueblo. O sea que Él mismo nos ha comprado, Él mismo nos ha llamado, Él mismo nos ha traído. Porque Dios no rompe su pacto, pero ahora en el nuevo pacto nos llama en Jesucristo, en Cristo Jesús. Mis hermanos, eso es lo que significa hijo de David, hijo de Abraham, con respecto a esta genealogía. Podríamos seguir más y más, pero vamos a seguir avanzando. El segundo punto dijimos que vamos a mirar la naturaleza de ese pacto. O sea, ¿en qué se basa ese pacto? ¿Por qué Dios hace ese pacto con los hombres? En este caso con Abraham. ¿Por qué a Dios se le ocurre hacer un pacto? ¿Es que Dios estaba huérfano, necesitaba un pueblo para que siga siendo Dios? No, mis hermanos. Dios no necesita nada de nosotros. Absolutamente nada. Dios siempre ha existido. Y hasta las piedras pueden glorificarlo a Él en esta mañana. Pero tiene una razón y un propósito por la cual envió a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Miren, mis hermanos, la naturaleza del pacto en base al carácter de las personas mencionadas en esta genealogía. Yo me he sorprendido. De verdad que me he sorprendido mucho. Porque así como muchos, a veces uno mismo pasa desapercibido una lista de nombres que está en la Biblia, ¿verdad? Ay, no, ¿verdad? Aquí no voy a aprender nada, son puros nombres. Vamos a pasar a la siguiente página, al próximo capítulo. Pero ¿saben qué? Me he sorprendido mucho, mis hermanos. Porque alguna persona podría afirmar que el pacto en este árbol genealógico carece de verdadera santidad. ¡Qué árbol tan tremendo!
Si usamos nuestros ojos de juicio como buenos latinos que somos, diríamos, ¿qué hacen estas personas en el árbol? Yo no los quiero en mi genealogía. Vamos a mirar. Primero, menciona mujeres. No estoy ofendiendo a ninguna mujer aquí. Simplemente estoy diciendo que vamos a mirar los nombres de las mujeres. ¿Sabe quiénes menciona esta genealogía? Menciona a Tamar. Y muchos de ustedes saben que Tamar fue una mujer cananita que se disfrazó de prostituta para seducir a Judá y tener descendencia. ¿Qué hace Tamar en esta genealogía? De mi Cristo, de mi Señor. ¡Qué falta de santidad! No solo menciona a Tamar, también menciona a Rahab. Ya saben que Rahab era prostituta y no era judía, pero ella hizo algo por el bien de algunos israelitas. Pero no deja de ser pecadora. También está en la genealogía. Y no solamente Tamar y Rahab, también está Ruth. Y yo sé que somos románticos, nos encantan las novelas. Ay, mi Ruth, qué linda Ruth, ¿verdad? Qué bella Ruth. Pero bueno, Ruth fue moabita. Moabita, adoradora de ídolos, porque de ahí venía. Adoradora de ídolos, hasta que aceptó un día al Dios verdadero. Pero ¿qué hace ahí una moabita? ¿Qué hace en esa genealogía que tiene que mantener la pureza judía? Mis hermanos, también menciona a María. Antes de María, no la menciona con nombre, pero dice que está Betsabé también envuelta en el asunto. Betsabé, quien era la mujer de Urías, pero no solamente fue David, ella también cometió adulterio. Ella también cometió adulterio con David. Y por último, en esta genealogía menciona a María. Alguien dirá, no, pero pastor, un momento, no se meta con María. No se meta con María. Bueno, aún siendo virgen, no estaba libre de haber nacido con pecado. Número 1. Y número 2, ella llevó el estigma de toda una sociedad por haber tenido un embarazo fuera del matrimonio. Porque no todo el pueblo sabía que era obra del Espíritu Santo. El pueblo decía, ese debe ser obra del panadero, de quién será la obra, pero José no se ha acostado con ella, según lo que él dice. ¿Se dan cuenta la genealogía de donde viene nuestro Señor Jesucristo? Por eso digo, algunos se sorprenderían, qué falta de santidad tiene esa genealogía. Esa genealogía está corrompida. Claro que está corrompida, porque el pecado está allí. El pecado está allí. Ahora vayamos a los hombres. También hay hombres allí en esa genealogía. Mencionado en esta genealogía, por ejemplo, Salomón, hijo de David. ¿Y de dónde viene Salomón? Salomón es hijo del pecado. Salomón es hijo de un pecado, de adulterio y de infidelidad. Esa es la esencia de Salomón. Salomón podrá decirme ahorita, un momento, no me culpe lo que hizo mi padre, no importa, pero estás ahí con la naturaleza pecaminosa. Dios no escogió a otros hijos de David, que sí fue de una relación, vamos a decir así, aceptada por la sociedad, pero Dios escogió a Salomón. Dios escogió a Salomón para ese linaje. ¿Qué hace Jeconías? ¿Qué hace Jeconías en esa genealogía? Ese llamado Joaquín. Nadie se llama Joaquín aquí, ¿verdad? Porque vamos a darle duro a Joaquín, ¿no? Nadie se llama Joaquín. Bueno, espero que nadie se llame Joaquín. Mis hermanos, leamos Jeremías, capítulo 22. Vayamos a Jeremías todos, por favor. ¿El Señor nos está hablando en esta tarde? ¿Está hablando en tu corazón en esta tarde? ¿Nos está instruyendo en esta tarde? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno eres, Señor, con tu palabra. Capítulo 22, versículos del 28 al 30. Mire lo que dice esta palabra en el Antiguo Testamento, del 28 al 30. Voy a leer Nueva Versión Internacional, ¿ok? Para ayudar un poquito con el vocabulario.
Dice, ¿es Jeconías una vasija despreciable y rota, un objeto que nadie desea? ¿Por qué son arrojados él y su descendencia y echados a un país que no conocen? Tierra, 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 escucha la palabra del Señor. Así dice el Señor, anoten a este hombre como si fuera un hombre sin hijos, como alguien que fracasó en su vida, porque ninguno de sus descendientes logrará ocupar el trono de David ni reinar de nuevo en Judá. Una maldición para la vida de Joaquín o Jeconías. Una maldición que prohibió al rey Jeconías que cualquiera de sus descendientes accediese al trono de David para siempre. Ya estaba castigado para siempre. ¿Y qué hay de José? No tú, mi hermano. No estamos hablando de ti. Un poco rápido levantó la mirada. ¿Qué pasa ahora, pastor? ¿Qué hay de José? Bueno, ¿qué implica la vida de José en esta genealogía? Si leemos con cuidado Reina Valera, vamos a Mateo ahora, vamos a Mateo capítulo 1, porque ahí es que estamos, en Mateo capítulo 1. ¿Qué implica el nombre de José ahí? Y sí, yo quiero que presten mucha atención, porque esto es interesante, esto es tremendo, mis hermanos. Mateo versículo, lo tenemos en el versículo, en el versículo 16 lo tenemos. Mire, Reina Valera dice que usa mucho la palabra engendró, ¿verdad? Cuando decimos Ezequías engendró y cuando dice Abraham engendró, Judá, padre de Aram, padre de, engendró a Fares, engendró a Josafat, engendró a Manasés. Pero en Reina Valera, cuando se refiere en el linaje de José, dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. No dice José engendró a Jesús. No dice José engendró al Cristo. Y Nueva Versión Internacional dice, Jacob fue padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús. No dice José fue el padre de Jesús. Eso es interesante, para que el pacto de Dios sea un pacto verdadero, mis hermanos. Por eso que en el versículo 16 que estamos leyendo, no dice José engendró a Jesús. No dice José engendró a Jesús, sino que menciona de la cual en referencia a María. Entonces esto pone de manifiesto de que Jesús no es descendiente de José. No es descendiente de José. Por sangre, por supuesto. Biológicamente no es descendiente de José, sino hijo de Dios. Hijo de Dios por obra del Espíritu, hijo de Abraham, hijo de David. Mis hermanos, mis hermanas, en esta tarde preciosa, en el judaísmo, ¿cuántos han tenido oportunidad de conocer a una familia judía? Mi hermana Monique. En el judaísmo, sobre todo en los escritos del judaísmo, tanto en el Talmud, mis hermanos, una cosa es ser judío por raza y otra cosa es ser judío por herencia. ¿Sabe dónde está la diferencia? En que una persona es judío de raza si nació de una madre judía. Pero una persona es judío por herencia cuando nació de un padre judío. Déjeme explicarle un poquito más. Una persona es judía de raza si nació de madre judía. Por otro lado, una persona es judía de raza si nació de una madre judía, y los diversos pasajes que estamos mirando, más incluso el Talmud, se refieren siempre de manera geológica a todos a través de los padres solamente. ¿Y qué hacen los nombres de las mujeres en esta genealogía? ¿Qué trata de hacer Mateo? Estaba prohibido que se mencione a las mujeres en una genealogía judaica. En el judaísmo no existe eso. Entonces, mis hermanos, ser heredero
y recipiente de las promesas se fija por parte del padre. No importa si la madre no es judía, pero si es de padre judío, tiene una herencia. Por eso que los herederos del sacerdocio, los levitas, por ejemplo, los levitas son herederos del sacerdocio por herencia paterna de su padre Leví. Por eso toda la descendencia de varones llegarán a ser sacerdotes por herencia del Padre. Por eso Mateo enfatiza que Jesús es el linaje de Abraham por la soberana voluntad de Jehová y según la promesa del pacto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos estamos convencidos que Cristo es el Mesías y la promesa de la cual nosotros estamos seguros en esta vida? Ahora vienen los beneficios para despedirnos de este lugar. ¿Qué beneficios saco yo con todo esto, pastor? Usted me ha dado un sumario aquí de recorrido. Además, yo ni soy judío ni tampoco soy del judaísmo. Pero somos cristianos por fe en Jesucristo. Y nos toca conocer a nuestros ancestros, nuestro árbol genealógico de la fe. Bendito sea el Señor. Mateo no solamente nos presenta esta genealogía para demostrar a los judíos que Jesús es el Mesías prometido, sino también presenta el propósito de Dios para su pueblo. El propósito de Dios. Mateo capítulo 21, versículo 21. Más adelante de la genealogía. ¿Qué dice? Capítulo 1, después, es Mateo 1. 21, no, muy bien. ¿Qué dice el 1:21? Dice claramente: dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él nos ha salvado de nuestros pecados. Nos ha dado esa vida eterna prometida en Cristo Jesús. Por eso estamos aquí hoy día. Ustedes no están aquí porque su pastor es gracioso, porque su pastor es buena gente. No, espero que no. Usted está aquí porque la palabra lo está instruyendo. La palabra lo está edificando. La palabra lo está haciendo conocer la verdad. Por eso hemos dicho la otra vez, no vaya a una iglesia porque está cerca a su casa. Es bueno ir a la iglesia, pero no porque está cerca a su casa. Vaya a la iglesia que está cerca a la palabra. Cerca a la palabra. Mi hermano, mi hermana, Él salvará al pueblo de sus pecados. La pregunta es, ¿cómo obtienen la salvación los judíos? ¿Cómo la obtienen? De acuerdo a la vida del pueblo judío, tanto en el Antiguo Testamento como en los días de Jesús, ellos creían que la salvación requiere de una vida de santidad perfecta y de obediencia fiel y total a los mandamientos de Dios. ¿Es verdad? Es verdad. La salvación requiere de una vida perfecta, fiel, total, no puede fallar ningún punto. Por eso que los judíos le reclamaban, los fariseos a Jesús, le decían, pero nosotros enseñamos esto, que el que no debe matar, no matarás, dice la palabra. ¿Y Jesús qué dice? El que odia a su hermano también está matando a su hermano. ¿Quién puede cumplir a la perfección, de manera perfecta, completa y total, los mandatos, los requisitos de Dios para salvación? Los requisitos no han cambiado. Sigue siendo un requisito de perfección total a los mandatos de Dios. Pero ¿quién puede hacerlo? Ni los judíos pudieron hacerlo. Por eso Jesús le dice, ni ustedes mismos pueden cumplir lo que ustedes demandan del pueblo. Y por eso que en Cristo Jesús logramos ser salvos, porque Él sí pudo. Él es perfecto, Él es santo, Él es obediente, Él es fiel a su Padre y siempre ha sido fiel y siempre seguirá siendo fiel. Mi hermano, mi hermana, como digo, la pregunta es, ¿qué judío en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, ha sido obediente, fiel, perfecto a todos los mandatos de Dios? Ninguno. No one.
Leamos qué dice Gálatas, capítulo 2. Ya estamos terminando. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. ¿Qué dice Gálatas 2:16? Cuando usted vaya a casa, léase todo el libro de Gálatas. De verdad que es interesante, sobre todo ahora que usted está entendiendo el contexto de lo que es el pacto de Dios con su pueblo. Son 5 capítulos nada más. Vamos al capítulo 2, versículo 16. Mire lo que dice la palabra. Dice, sin embargo, al reconocer que nadie, ojo mi hermano, mi hermana, que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. ¿Y qué es ser justificado? Libre de toda deuda, libre de toda cuenta, libre de todo pecado, libre de toda condenación. Eso es ser justificado. Y si usted ha creído en Cristo, ya usted es libre de toda condenación. Ya usted es libre de todas esas culpas. Si usted peca, que estoy seguro que lo va a hacer, y que yo también en algún momento puedo caer en pecado, porque seguimos teniendo la naturaleza pecaminosa, todavía los brazos del Señor están abiertos para perdonarnos. Pero no lo tome como deporte, porque se engaña usted mismo. Porque si usted está tomando el pecado como deporte, arrepiéntase, mi hermano, porque de repente usted nunca tuvo una conversión verdadera. Se lo digo con toda humildad, pero con todo el deseo de que usted mismo se evalúe en dónde estamos parados. Porque otra vez, los requisitos no han cambiado. Tenemos que ser perfectos, fieles, total, completos en todos los mandatos de Dios. Pero Él sabe que ningún ser humano lo puede hacer después de la caída de Adán y de Eva. Por eso envió a Cristo. Si no, ¿cuál es la razón que Cristo sea nuestro Señor? Si tú y yo podemos tener la salvación por nuestros propios medios. Por eso adoramos a Cristo. ¿Qué dice Gálatas 3? Versículos del 13 al 14. Y el que está hablando es un judío que se llama Pablo. Dice Pablo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Claramente lo está diciendo Pablo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose o habiéndose hecho maldición por nosotros. ¿Sabe cuándo se hizo Cristo maldición por nosotros? Cuando estuvo en la cruz del Calvario, por tu pecado y por mi pecado, y cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios, Jehová, no puede estar donde está el pecado. Él está solamente donde está Cristo. Solamente donde está Cristo. Y si Cristo está en tu vida, mi hermano, la presencia de Dios está contigo. La presencia de Dios está contigo. Y esa es una respuesta, como digo, del libro de Gálatas, es una respuesta de un judío, y judío de cepa, no sé cómo dicen los boricua de cepa, también de buena sangre, de buena raza, ¿verdad? Un gallo de buena raza. Bueno, Pablo era un gallo de buena raza, ¿no? Como dicen en mi país, un indio de verdad. Sí, un indio de verdad. Y esta es la respuesta de Pablo, un judío, para otros judíos. Para otros judíos. ¿Cómo los salvará? Ya sabemos cómo son salvos. Pero ahora, ¿cómo ellos se salvarán? La salvación es únicamente a través de la fe en Jesús, la simiente prometida. Los requisitos del pacto solo pudieron ser cumplidos de forma perfecta, total, únicamente por Jesús, tanto en su vida como en la obra de la cruz del Calvario. Por eso es que Jesús es llamado el Cristo, como hemos visto, el otro nombre, llamado el Cristo. Versículo 16, Mateo 1:16. Es llamado el Cristo. ¿Y qué significa el Cristo? El ungido, el escogido, el prometido, ese Mesías que iba a llegar. Desde Abraham, la promesa a Abraham no fue en vano, se completó en Cristo Jesús. No en Isaac, en Cristo Jesús.
Porque Isaac no nos puede salvar a nosotros si no cambiamos a Jesús por Isaac. Claro, vamos a cambiar a Jesús por Isaac. Es que Isaac no nos podía salvar. Así diera su vida, Isaac no nos podía salvar. Y estaba a punto de dar su vida a Isaac. Porque Abraham estaba a punto de matar a Isaac. Pero ¿qué ocurrió? Dios no permitió que muriera. Porque si Isaac realmente era el verdadero Salvador, hubiera muerto ese día. Porque Cristo sí es el verdadero Salvador. Porque Él entregó su vida voluntariamente. ¿Qué hizo Dios? De pronto apareció un carnero, un lamb enredado ahí en los cuernos. ¿Por qué? Porque ese lamb representaba el que iba a venir después, que era Cristo Jesús. ¿Se da cuenta, mi hermano, todos los beneficios que tenemos en Cristo? A menudo, como dije, mis hermanos, es Cristo el ungido, y en griego significa también el Mesías. Ungido significa Mesías. Entonces, ¿qué hemos visto en este árbol genealógico? Hemos visto que el pecado e imperfección de mujeres, ¿verdad? Hemos visto mujeres pecadoras en este árbol genealógico. Hemos visto hombres pecadores en este árbol genealógico. Entonces, ¿qué significa este árbol? Significa el testimonio vivo de Dios en sus riquezas de gracia. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de la que proclamamos y predicamos en este lugar. La gracia de Dios. Hombres y mujeres imperfectos y pecadores, pero Dios obrando en gracia, en riquezas de gracia. Ese es el plan de redención de Dios, que está edificado sobre la piedra, que es Cristo, sobre la obra terminada y completada únicamente por Cristo Jesús. Porque Él es el único calificado para hacerlo. Porque nació sin pecado, descendiente de David, descendiente de Abraham. ¿Qué dice Romanos capítulo 9, versículos del 30 al 32? Romanos 9, del 30 al 32. Vamos a ir rapidito ya entonces ahora. Dice, ¿qué concluiremos pues? ¿Que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado? Me refiero a la justicia que es por la fe. Hemos alcanzado la justicia. ¿Saben cómo? Por la fe en Jesucristo. Y sigue diciendo Pablo, en cambio Israel, o sea, en cambio los judíos, que iban en busca de una ley, obedecer la ley. Por eso que se crearon, de una ley crearon 20 formas de obedecerla, por si acaso, para que cumplan los hermanos. Que iban en busca de una ley que le diera justicia. No han alcanzado esa justicia. Hello, no la alcanzaron. ¿Por qué no? Dice Pablo. ¿Por qué no la alcanzaron? Porque la buscaron, no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras. Como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo. Y está diciendo para los que estaban antes de venir a Cristo. Qué triste que todavía muchas personas piensan que van a ir al cielo porque son buenos vecinos, porque son buenos amigos. Yo le quiero dar un abrazo al buen vecino y al buen amigo, pero quiero decirle, solo Cristo te va a llevar al cielo. No hay otra cosa. Por obras nadie va al cielo. Pero por ahí se digo, entonces los cristianos ya no se mueven. Cuidado, porque si usted es cristiano, ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador, muestre sus obras. Y no me diga, pastor, yo acabo de darle $10 a un mendigo. Bueno, gracias por hacerlo, por ayudar a ese mendigo. Pero no solo de esas obras estamos hablando, de las obras de vencer su pecado, de que usted cada día sea un buen testimonio de vida delante de Dios. Todos los mandamientos. No matarás, no robarás. Por ahí alguien dijo, ¿verdad? Un joven rico, yo lo cumplí todo, dijo, Señor, ya lo cumplí todo. Digo, bueno, deja toda tu riqueza y sígueme. Le faltó algo, siempre le faltó algo. El amor al dinero no le permitió seguir a Cristo. Amó más al dinero, a su riqueza, que a Cristo. Es simplemente una metáfora. Porque yo no sé qué puede amar una persona más que a Cristo. Pero tenemos que mostrar
que realmente Cristo vive en nosotros. Mis hermanos, a menudo pasamos por alto estas listas de nombres en la Biblia. Sin embargo, Dios nos ha hecho ver que tiene gran importancia para nuestra fe. Tiene mucha importancia para nuestra fe. ¿Qué podemos aprender acerca de Dios en cumplir fielmente el pacto, aún a través de personas pecadoras? ¿Cómo se cumple el pacto? Dios escoge a pecadores. O si no, mírese usted mismo. Yo no soy una joyita. Ya estoy brillando un poquito más que antes. Pero yo no he sido una joyita, mis hermanos. Por eso ahora último he tenido que cambiar de WhatsApp. Porque los amigos míos de mi infancia no me creen que soy pastor. Se rompen la cabeza y me dicen, ¿cómo es posible que tú seas pastor? Es que Dios está loco. Bueno, Dios escoge a pecadores. Esa es la riqueza de su gracia. Dios escoge a los peores de los pecadores para cambiar sus vidas. Cuidado con ese mensaje de afuera. No, todos vamos al mismo Dios. Dios nos acepta a todos así como somos. Sí, es verdad. Pero no te va a dejar así como tú eres. Si es que en verdad tienes una relación con Dios, Él no te ha traído como tú eres. Sí, te ha traído así como tú eres. Pero no para dejarte como tú eres. Porque Él nos va a ayudar a ir limpiando más nuestras vidas. Mis hermanos, ¿qué impacto tiene para tu vida el Mesías? Que Jesús es el cumplimiento de los propósitos de salvación de un Dios soberano y fiel. Ahora ya ha pasado el tiempo, el Mesías estuvo en este mundo y sigue presente en espíritu para el cumplimiento de la promesa de salvación. Mateo convierte en beneficiarios del nuevo pacto de Dios en Jesucristo. También los gentiles, como digo, somos beneficiarios siempre y cuando hemos creído en Cristo Jesús. Mis hermanos, y ahora quiero dirigirme para los que están a través de esta plataforma de Facebook. Si hay alguien ahí que está oyendo este mensaje, si tú no has puesto tu vida en Cristo Jesús, te invitamos a que lo hagas. Te animamos a que lo hagas. Porque solo Cristo puede cambiar tu vida. Solo Cristo puede darte la salvación y vida eterna. Y esto no es un mensaje trillado de todos los tiempos. Estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos inciertos. Pero solo en Cristo tenemos la seguridad de seguir adelante y de tener una promesa segura en nuestras vidas. Amén. Arrepiéntete. Confiesa a Cristo como tu Señor y Salvador. Y Él hará la obra en tu vida. Y para nosotros, mis hermanos, ¿qué hacemos? Si que hemos creído en Él, alabemos su nombre. Den un aplauso grande al Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que nuestra fe sea fortalecida todo momento, de ahora y siempre. Vamos a ponernos